Comenzaremos hoy con la humanidad o el cuerpo de Jesucristo. Creo que todos recordáis que ayer considerábamos la humanidad en cuanto al hombre, el cuerpo del hombre y algunos aspectos así, y decía al final de la reunión que es necesario hacer una salvedad, una distinción en relación con la humanidad, con el cuerpo humano del Señor, y que mencionaba ayer algún texto que habla de que Él vino en semejanza. Quiere decir que si es semejante, no es idéntico. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es eso? Si el Señor Jesús es hombre, necesariamente el cuerpo de Jesús tiene que ser un cuerpo con todas las características naturales del cuerpo humano del hombre. Eso lo creemos todos. Muy bien, vamos a analizar un poco eso. En primer lugar, la encarnación del Verbo de Dios, capítulo 1 del Evangelio según Juan y versículo 14. El evangelista Juan, todos los que leéis los escritos de Juan y estudiáis los escritos de Juan, os daréis cuenta de por qué a Juan habitualmente se le llama Juan el teólogo. Sabéis que esto es como se le llamó a Juan históricamente en la iglesia cristiana. ¿Por qué le llaman el teólogo? Especialmente porque es un hombre equilibrado en todo lo que tiene que ver con verdades bíblicas. De forma muy especial, el equilibrio de Juan es esmerado, es cuidadosísimo en relación con las dos naturalezas de Jesucristo y la persona de Jesucristo. De manera que nunca habla Juan en ningún lugar acerca de la deidad de Cristo que no hable también acerca de la humanidad. Y nunca habla de humanidad que no hable también de deidad. Recordáis que cuando comienza el capítulo 1 del Evangelio según Juan, empieza diciéndonos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Deidad. E inmediatamente habla de la deidad de Jesús, cuando dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho es hecho. En Él estaba la luz, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y así sigue desarrollando. Porque Juan tiene un interés muy especial. El interés de Juan es demostrar continuamente que Jesús de Nazaret, el hombre de Nazaret, es Dios manifestado en carne. Y este es el gran asunto de la teología de Juan. Por tanto, comienza hablando de la deidad. En el principio era el Verbo construyó los cielos y la tierra, creó los cielos y la tierra, y llegamos al versículo 14 y entra en el equilibrio de su teología para hablar de la humanidad de Jesús. Y dice que aquel Verbo fue hecho y habitó entre nosotros. Ahora, esto no fue algo transitorio o algo pasajero o algo limitado a algunos, sino que todos los que vieron a Jesús descubrieron en Él algo muy importante, su gloria. Y Juan específicamente, y los apóstoles específicamente o principalmente, descubrieron la gloria de Jesús en las acciones que Él realizó. Por tanto, Juan dice: vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, mis queridos hermanos, recordáis que hay un momento, y solamente estoy haciendo una pequeña introducción aquí, no está en las notas, hay un momento en la historia de los apóstoles que tres de ellos, Juan, Pedro y Santiago, Jacobo, son llamados por el Señor y suben a la cima de un monte, y en ese monte el Señor se transfiguró. Tenemos que tener en cuenta que Jesús, el Dios manifestado en carne, cubrió su deidad, la gloria de su deidad, con el traje de su humanidad. Y la gloria que le era propia quedó, digamos así, dentro de ese traje que es la humanidad. De esa humanidad habla Juan cuando dice que habitó entre nosotros. Ese habitar que Juan menciona ahí significa literalmente tabernaculeó. Puso su tienda de campaña entre los hombres. Y cuando Pablo habla de eso también, dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Está todo esto encajado. El hombre Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne. Y un día este hombre perfecto, Jesús, abre un poco, valga la expresión, su vestido de humanidad. ¿Y qué ocurrió en el monte de la transfiguración? ¿Qué salió?
la gloria, y ellos vieron su gloria. Pero los que no fueron capaces de ver esa gloria literal, brillante en el monte, porque solo la vieron 3, ¿no descubrieron también la gloria de la gracia y de la verdad en Cristo? Seguro que sí. Las mismas gentes de los tiempos de Jesús se asombraban de lo que él hacía, y muchos de ellos afirmaban, por lo que veían, que él era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Está claro? Bien. Jesús de Nazaret posee las características esenciales o necesarias de una naturaleza humana. Sabéis que las características necesarias o esenciales de una naturaleza humana son 3: cuerpo humano, alma humana, espíritu humano. No hay duda que Jesús tuvo un cuerpo humano. Las gentes miraron a Jesús y vieron a Cristo como un hombre. Y cuando Jesús habló a los discípulos y le dice, ¿qué dicen las gentes que soy yo? ¿Qué dijeron ellos? Pues unos que un profeta, otros que Juan el Bautista resucitado, un hombre. Al fin y al cabo la gente veía a aquel de Nazaret, al maestro de Galilea, y descubrían que era un hombre. Aparte que algunos conocieron durante mucho tiempo a Jesús en su hogar de Nazaret, y ellos vieron que su padre era carpintero y él era también carpintero. Recordáis que al Señor le llaman no solo el hijo del carpintero, le llaman el carpintero. Quiere decir que el Señor estuvo trabajando, la gente le vio trabajar con maderas y con cosas así. Por tanto, tenemos delante de la gente había un hombre con un cuerpo. Cuando los apóstoles, especialmente Juan, en su carta primera, hablan de esta naturaleza de Jesús, dice que nosotros hemos palpado y tocado al verbo de vida. Por tanto, fijaros el pensamiento de Juan, el verbo de vida, como Dios, no puede ser palpado ni tocado. Dios es espíritu, aparte que ningún hombre puede, en el sentido literal de la palabra, palpar a Dios. ¿Entendéis esto? Nadie puede acercarse a Dios. Los mismos querubines que protegen la santidad de Dios no lo hubieran permitido. Pero aquellos palparon, tocaron a un hombre, Jesús de Nazaret, que era el verbo de vida. Ahí está el equilibrio de Juan en deidad y humanidad de Cristo. Ahora, Jesús tuvo un alma humana, seguro, con emociones propias, no hay duda. Marcos capítulo 14, versículos 33 y 34. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Notad dos frases muy importantes, tristeza y angustia. Hay ocasiones en que se dice que los creyentes no pueden estar ni tristes ni angustiados, porque el creyente que tiene al Señor es gozo perfecto. No es verdad, ¿verdad que no? Aquí tenéis a Jesús, el perfecto, el absolutamente perfecto, que tiene tristeza y angustia. Y dice el Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. No hay ninguna posibilidad más que un alma humana de estar en esta dimensión. Por tanto, Jesús tenía un alma humana. Cuerpo humano, alma humana. Y espíritu humano, sin duda alguna. Lucas 23, 46, por citar uno de los muchos pasajes. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Expirar significa dar el espíritu, entregar el espíritu. Y al expirar una persona, al entregar la parte espiritual, se produce la muerte física del Señor. De manera que vamos resumiendo esto. El cuerpo humano del hombre, o la humanidad que corresponde a los hombres, era la misma humanidad que correspondía a Jesús. ¿Está claro esto? ¿Lo tenemos claro o no? Cuerpo humano, alma humana, espíritu humano. Muy bien. Por otro lado, la Biblia da un testimonio referente a Jesús y le llama hombre. Muchas veces la Biblia llama hombre a Jesús. ¿Cuál es el testimonio más preciso de eso? Pues Juan, capítulo 8, versículo 40. Es Jesús mismo quien habla. Juan 8, 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. El Señor ni podía mentir ni podía engañar. ¿Cómo se llama a sí mismo? El hombre o un hombre.
¿Cuál fue el título que más utilizó Jesús en su ministerio para referirse a sí mismo? Hijo del hombre. Ahí está otra vez. Ese calificativo, aparte de lo que entraña de deidad y de mesianismo, es esencialmente un título de identificación con el hombre. Jesús es el Hijo del hombre. Ahora, Pablo afirmó también que Jesús es hombre. Por ejemplo, en uno de los muchos textos que podríamos seleccionar esta noche, tenemos el conocidísimo de 1 Timoteo 2:5, donde dice que hay un Dios y asimismo un mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta humanidad de Jesús, voy a deciros algo que seguramente reflexionasteis en ella alguna vez, y es un estudio muy importante de la cristología, que no se le presta mucha atención. Esta humanidad de Jesús es la expresión de Dios en solidaridad con el hombre. Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para hacerse solidario del hombre, hasta tal punto que asumió en sí mismo el pecado del mundo. ¿Está claro? Muy bien, esto, estudiarlo con calma, es muy interesante esa cuestión de la solidaridad de Cristo. Prueba de ello es que el Señor nunca pasó desapercibido, de Él nunca pasó problemas del hombre. Cuando, por ejemplo, encuentra a la mujer que van a enterrarle su hijo, es un problema humano, Jesús atiende ese problema, sin duda alguna lo atiende. Pero esencialmente tampoco nos desviemos demasiado en cuanto a solidaridad de Cristo para olvidar que esencialmente Jesús vino al mundo para predicar Él. ¿Esto es claro o no? De manera que, efectivamente, el que nosotros asumamos un compromiso con la sociedad, un compromiso social, y demos de comer a los hambrientos, y compartamos con las necesidades de los que están en menor nivel social o económico que nosotros, que nosotros digamos al mundo en voz de la Iglesia que no se puede hacer injusticias sociales, eso no excluye bajo ningún concepto que la prioridad de la Iglesia es ¿qué? Predicar el Evangelio. ¿Lo tenemos claro? Muy bien. El cuerpo humano de Jesús. ¿Cómo se produce esta maravilla? Pues Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. ¿Quién fue el que le apropió cuerpo a Jesús? ¿Está refiriéndose a quién? Aquí, al Padre. ¿Está claro? El Hijo dice al Padre: mira, tú no quisiste sacrificio, no quisiste ofrendas, y me apropiaste un cuerpo apropiado para que Él pudiera morir. ¿Entendemos el significado? No solo me tomaste un cuerpo, sino que era el cuerpo apropiado para que Él pudiera morir en la cruz del Calvario por los hombres. Me apropiaste un cuerpo. Este cuerpo de Jesús, este apropiaste cuerpo, sabéis que este pasaje de Hebreos está tomado de un salmo, y está tomado del Salmo 40, en donde dice lo mismo el salmista, pero dice algo complementario en este versículo. Dice que como sacrificio y ofrenda no quisiste ni te agradaron, has abierto mis oídos. Y el hebreo, para abrir oídos, utiliza la misma frase que perforar orejas. De manera que lo que está diciéndonos el salmista es que Jesús cumplió un tipo muy importante de la ley mosaica, capítulo 21 del libro del Éxodo. Cuando un hombre, una persona, quería ser esclavo voluntario por amor de su esposa y de sus hijos, en casa de un dueño, que hacía, le decía: quiero ser esclavo para siempre, y el dueño lo llevaba a la puerta de la ciudad y en presencia de testigos le perforaba el lóbulo de la oreja derecha con una lesna y quedaba esclavo perpetuo por amor. Ahí tenéis el gran cumplimiento que se produce simbólicamente, tipológicamente en Cristo. Cristo se hizo siervo voluntario, dice el libro del Éxodo, por amor de su mujer y de sus hijos. En este sentido, Cristo se hizo voluntario por amor de nosotros, ya que Él dice: he aquí yo y los hijos que me dio Dios.
y hablando de la esposa o de la iglesia, es la esposa suya. De manera que por amor de esto, en razón de esto, él se hizo siervo. Pero esto tiene que ver con la apropiación del cuerpo. Y cuando el ángel anunció a María el nacimiento del Señor, le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Cubrir es un verbo que se utiliza sobre todo en el mundo animal para hablar de el engendrar, de generar. De manera que ahí el Espíritu Santo dice que vendría sobre ella y en razón de esa obra comenzaría un proceso natural, biológico, de primeramente engendrar una naturaleza humana, luego gestar la naturaleza humana y finalmente alumbrar la naturaleza humana. Cuando hablamos de naturaleza humana estamos hablando de hombre, en toda la dimensión de la palabra. ¿De dónde tomó Dios los elementos para la humanidad de Jesús? Pues no hay duda ninguna, de una mujer. Lucas capítulo 1, 26 al 28. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y sigue así toda la anunciación, se le expresa cómo se va a producir y ella finalmente acepta, voluntaria y sumisa, el plan de Dios, aunque no lo entiende. Dice: hágase en mí según tu palabra. Estoy dispuesta a esto. Alguien podría preguntarse: ¿y si ella no estuviera dispuesta, qué? Bueno, el propósito de Dios es irreversible porque es soberano. Y el propósito de Dios en la elección de esta mujer tenía fundamentos que solamente Dios conoce. Era una persona humilde, era una persona espiritual, etcétera, etcétera. Claro, alguien puede preguntar: ¿por qué motivo escogió a María y no escogió a otra? Esencialmente hay una razón teológica. ¿Cuál es? A ver. Por la raíz de David, correcto. Porque el Mesías tenía que estar relacionado familiarmente, tenía que ser descendiente ¿de quién? De David. Y naturalmente María procedía de David por la línea de Natán, no por la línea de Salomón. De manera que María entronca a Jesús, el Mesías, con David sin ningún problema. Otra pregunta que seguramente que lo conocéis y la meditasteis muchas veces: ¿por qué motivo José, entre otras razones, no pudo haber funcionado, digamos así, o sido utilizado en el engendrar de la naturaleza humana de Jesús? ¿Qué os parece? Bueno, tenía que traer parte divina, sin duda alguna. Quien nace es Emmanuel, Dios en los hombres, pero había un problema muy grave que coincidía en José. José era descendiente directo, era el heredero al trono de Israel por la línea de herencia real que era Salomón. Pero en la historia de los herederos del trono había un hombre que se llamaba Jeconías. Y este hombre recibió una maldición de Dios que dijo que nunca nadie de tu descendencia se sentará en el trono. Luego, si José hubiese participado en ese engendrar de la naturaleza humana del Hijo de Dios, traería Jesús consigo la maldición que Dios había dado para los descendientes de Jeconías. ¿Tá? Luego, ¿qué hace Dios? Algo fantástico. Une a Jesús con David por medio de María, descendiente de Natán, que no tiene ningún problema en cuanto a maldición, y José adopta a Jesús como hijo adoptivo suyo y le confiere los derechos legales del trono de David. Por tanto, Jesús es hijo de David por medio de María y es heredero de David por medio de José, que como hijo mayor adoptado en su casa
tiene los derechos al reino de Israel. Bueno, el cuerpo de Jesús, vamos a saltarnos un poco de esto todo porque si no iremos muy lentos. El cuerpo de Jesús, ¿cómo nació Jesús? Todos sabéis muy bien. De pronto un día, en la historia de aquella mujer, María, que estaba encinta, embarazada, pues resulta que se cumple el tiempo, dice la Escritura, el tiempo para el alumbramiento. ¿Cuánto es ese tiempo? 9 meses. Pero si no hay que volverse loco, si no hay el único milagro, nosotros a veces queremos ver milagros en todo. El único milagro es el momento en que comienza a producirse en María las condiciones para la gestación. Eso es un milagro de acción divina. Pero el resto del proceso, normalmente, y dice el texto bíblico, cumplió el tiempo. Y María da a luz a un niño, varón, lo envuelve en pañales, lo acuesta en el pesebre. Bueno, ¿era un cuerpo como nosotros o no? Entonces, ¿por qué motivo se dice que es semejante? Veremos 2 cosas más, pero en primer lugar hay una distinción inapreciable en el cuerpo humano de Jesús. El cuerpo humano de Jesús es el cuerpo humano de la segunda persona ¿de quién? De la deidad. ¿Algún hombre así en el mundo? No. Notáis que entonces es semejante, es decir, es exactamente igual que nosotros, pero hay distinciones que ningún hombre tiene. Y esta distinción, una de ellas es esto. Además de esto, es el único cuerpo de los hombres hoy, pero esto lo distingue temporalmente, que está revestido de inmortalidad por la resurrección de entre los muertos. Y es el único cuerpo resucitado de entre los muertos que está sentado ¿en dónde? A la diestra de Dios. Nadie ocupa ese lugar más que el cuerpo humano y glorificado ¿de quién? De Jesús. Muy bien. Por lo de pronto ya vamos viendo algunas diferencias. Jesús es hombre. Sí, exactamente igual que nosotros, igual. Pero además de ser como nosotros, en todo, tiene unas características que le hacen, que exige que el que escribe la palabra de Dios, los escritores, hagan una precisión semejante a los hombres. Ahora, la humanidad de Jesús debe prestarse una profunda atención al hecho de que Jesús no es un cuerpo humano utilizado por la deidad. ¿Me estáis siguiendo? Lo digo de otra manera. Jesús de Nazaret no es un cuerpo de los hombres que de pronto viene a ser investido por la deidad. Es decir, sería alumbrado un hombre y luego viene Dios y se mete dentro del hombre. ¿Comprendisteis esto? No es así. Jesús de Nazaret es el cuerpo humano y la naturaleza humana del Hijo de Dios. Vamos a decirlo con palabras de la Biblia, que es inspirada y precisa. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ¿notáis? Igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí tenéis una cuestión muy importante. Yo os rogaría que lo estudiaseis con calma en vuestra casa y tengamos muy claro algo muy preciso, también y muy necesario para evitar una gran herejía una gran herejía humana en cuanto a la persona de Jesús. A veces se oye decir por ahí que Jesús se humilló, que Dios se humilló al hacerse hombre. ¿Lo oísteis alguna vez? Se oye. O el Dios de la gloria se humilló haciéndose hombre. No, señor, No, señor. La humillación no consistió en hacerse hombre, consistió en hacerse siervo, eso sí. Y el vehículo para la humillación, ¿qué es? La persona, es decir, la naturaleza humana. Pero si queréis si queréis investigar este asunto con toda claridad y profundamente, notaréis que si se puede decir esto, Dios se enriqueció cuando se hizo hombre. ¿Por qué?
Primero, Dios es infinitamente rico, por tanto no se enriquece. No hay forma de que se enriquezca más. Pero ¿qué ocurrió cuando Jesús de Nazaret nace y funciona como hombre? Pues la segunda persona de la deidad experimenta en sí mismo, experimentalmente, ¿qué cosas? La experiencia de los hombres. De manera que Jesús de Nazaret duerme o no, tiene hambre, llora, tiene frío o no. Muy bien, ¿ese Jesús de Nazaret estuvo alguna vez separado e independiente de Dios? No. Por tanto, Hebreos dice que como Él pasó por todo lo nuestro, es poderoso para socorrer ¿a quién? A los que son probados. Esta es la grandeza impresionante. Dios no disculpa mi pecado, ¿entiendes? Ni mis fallos, pero los entiende. ¿Me seguís? Porque Él fue probado. No cayó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero Él sabe hasta dónde llego yo en mi debilidad humana. Y dice el salmista que se acuerda que somos, por ejemplo, cuando Pedro ¿pecó mucho Pedro o poco? Bueno, negó a Jesús. Y lo negó de una forma sencilla o gravísima. Gravísima. Comenzó diciendo no le conozco. Después le llamó hombre, ya no le llamaba Señor. No conozco a ese hombre. Y por último juró. Juró, no en el sentido de decir palabrotas, como algunos piensan también, ¿sabes? Que como era marinero tenía una boca muy sucia. No es verdad. No es verdad eso. Simplemente Pedro se sometió a juramento. Como si dijese, juro delante de Dios que no conozco a ese hombre. ¿Era un perjuro o no? Pues sí. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Cristo se encuentra con Pedro? Pedro se arrepiente, por supuesto, y dice que saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué hizo Jesús cuando se encontró con Pedro después? ¿Le replicó, le reprendió, le riñó? ¿Qué fue lo único que le preguntó? ¿Me amas? Porque aquel que ama guardará mis mandamientos. Y si me amas, entonces ve y cumple un mandamiento. ¿Cuál? Apacienta mis ovejas. Este es el Dios de la Biblia, ¿sabéis? El Dios de la Biblia es un Dios revestido de gracia. No está esperando que tú caigas para tirarte de las orejas. No. Está esperando, no espera que caigas, todo lo contrario. Cada vez que tú caes, te extiende una mano de misericordia para restaurarte de tu situación personal. Bueno, la humanidad de Jesucristo, por tanto, se manifiesta como hombre. En Juan 4:6 dice que Jesús, cansado del camino, se sentó al borde de un pozo. Tuvo hambre. En ese mismo capítulo, el Señor tenía hambre y tenía sed, y los discípulos se fueron a la ciudad de los samaritanos para comprar comida. En Juan 19:28, o si queréis, ¿por qué salir de Mateo 4 o de Juan 4? Cuando Jesús está con la mujer samaritana, le pidió de beber. ¿Qué significa? Que tuvo sed. Y la conmoción del espíritu humano se manifestó también en Jesús, en una confrontación íntima. Dice Juan capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, que Jesús, conmovido en espíritu, lloró. Así que ahí tenemos todas las características esenciales de una humanidad. Ahora, ¿desde cuándo fue establecida o determinada la humanidad de Jesús? Desde antes de la fundación del mundo. Sí, porque ahí estaba el plan de redención. Mirad, todo lo que tiene que ver con salvación de hombre está englobado dentro de un marco. La Biblia no le llama de esta manera, pero se le llama en razón de que hay que definirlo de alguna forma, y se le llama plan de redención. Los teólogos del pacto, ¿sabéis lo que es la teología del pacto? Es la medalla opuesta del dispensacionalismo. Los teólogos del pacto hablan de pacto de gracia y de pacto de redención. No me gusta usar esas palabras porque no hay ninguna evidencia bíblica de pacto en ese sentido. Lo que sí es cierto es que un día, tampoco podemos decir día, en un instante, y tampoco podemos decir instante, ¿cómo vamos a decirlo? En la eternidad antecedente al tiempo del hombre, Dios estableció un programa de salvación para el hombre, ¿verdad?
Dios decidió salvar a los hombres. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino conforme a su propósito y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. En ese momento en que se establece el plan de redención, y tenéis que tener muy claro, todos tenemos que tener muy claro, que el plan de redención no se estableció en razón del pecado del hombre, porque el hombre no había pecado ni estaba todavía creado. Se estableció en razón de la soberanía de Dios, que se anticipa a todo, y Dios, en cuanto a salvación, es el que salva única, exclusiva y excluyentemente. De manera que la Biblia dice una y otra vez que la salvación es de Dios. ¿Está claro? Jonás 2.9 y Salmo 3.8, entre otros versículos. Ahora, cuando se estableció el plan de redención, se establecieron algunas cosas. Primero, el tiempo de ejecutarlo en la historia de los hombres. Y ahí tenéis en Gálatas 4.4 que el apóstol Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo. Segundo, se estableció la persona que había de salvar, de redimir. ¿Quién era? El Hijo de Dios. Por tanto, notad que la humanidad de Jesús como hombre, que va a representar a los hombres en la cruz y a sustituirlos, estaba ya, la expresión, en el plan eterno de redención. Lo digo en palabras de Pedro, primera carta, capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, humanidad, sangre, cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ya predestinado, desde antes de la fundación del mundo. ¿Está claro? Luego, la humanidad de Jesús es un proyecto que tiene que ver con el plan de redención y que antecede al tiempo de los hombres. Bueno, la vida terrenal de Cristo. La vida terrenal de Cristo se manifiesta como hombre por dos títulos que se le dan y que él mismo utiliza. Por un lado está Hijo del Hombre, cuántas veces lo dice el Señor, y por otro lado está Hijo de David. Jesús es el Hijo de David. Por otro lado, se ve que es un hombre también por su ascendencia. Capítulo 2 de Lucas, versículo 7. Y dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. ¿Qué quiere decir eso? Primogénito. Que es el primero de una serie. Luego, ¿María tuvo más hijos o no? Seguro que tuvo más hijos, María. No solamente tuvo a Jesús, como algunos dicen, y que los otros hermanos eran primos. No. María no tuvo más hijos, o no tuvo hijos como Jesús. Ninguno como él. Porque es un milagro del Espíritu Santo, pero tuvo más hijos después. Y la Biblia dice que José no la conoció, no tuvo relaciones con ella hasta después del nacimiento de Cristo. Primogénito de María, de la descendencia de David. No hace falta correr mucho, ¿verdad? Miremos, ¿para qué ir a Mateo? Oye, si tenemos Lucas aquí abierto, vamos a ver Lucas 3. Lucas 3. Jesús mismo, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora mirad el versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Luego aquí la genealogía de Lucas está entroncando a Cristo mucho más allá de David. ¿Lo está entroncando con quién? Con Adán. ¿De quién descienden todos los hombres? Lo vimos estos días atrás. Adán es el primer elemento de la raza humana. Descendiente de Abraham, descendiente de Adán, y hay una afirmación muy contundente en Gálatas 4.4, mencionaba antes el versículo, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Luego es un hombre perfecto. Principales razones bíblicas de la encarnación. Bueno, yo quería que vieseis también, o no sé por dónde lo tengo, no sé si lo tengo en las notas o no, pero es igual. Jesús crecía, ¿lo dice algún lugar de la Escritura? Pues claro que sí, crecía en gracia, en sabiduría, en edad. Luego se iba haciendo un hombre,
Y Jesús como niño funcionó como un niño y creció y desarrolló hasta hacerse un hombre, en todo el sentido de la palabra, intelectualmente también. La humanidad de Cristo no diferencia a Jesús en absoluto del hombre, porque era un hombre perfecto, salvo en esas cosas que hemos dicho antes. Bien, ahora, ¿cuáles son las razones bíblicas principales para la encarnación? La primera razón bíblica es que los hombres necesitaban una revelación exhaustiva y directa de Dios en lenguaje de hombre. Alguien dice, ¿cómo es eso? ¿Es que la Biblia está escrita en un lenguaje que no es de hombre? No. El idioma bíblico es un idioma de hombre. Pero ¿sabéis lo que significa lenguaje de hombre? No solamente son palabras, son acciones que corresponden a hombre. Cuando Cristo viene al mundo, viene con un programa específico. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice que al Dios infinito, a quien nadie ha visto ni puede ver, el Hijo lo ha revelado. Luego, primariamente, el hombre Jesús de Nazaret viene para revelar a Dios. Y los hombres tienen que estar atentos a este Jesús de Nazaret, porque en la medida en que estudian, en que se acercan a Jesús, descubren la grandeza de Dios, ¿o no? No solamente por las palabras de Jesús, sino por las acciones de Jesús. Jesús revela a Dios a los hombres. Cristo tenía que hacerse hombre porque vino para ofrecer un sacrificio definitivo por el pecado. Y solamente podía haber un sacrificio definitivo por el pecado en la condición natural de un hombre. Era un hombre que asume la responsabilidad solidaria de morir por los hombres. Mirad, ningún hombre normal, natural, puede morir por otro en cuanto a sustitución de pecado. Porque la vida del hombre está manchada y condicionada por el pecado, ¿verdad? Luego tú no puedes pagar el precio del pecado de otro hombre. Pero Jesús es absolutamente santo. Y la vida de Jesús de Nazaret no es la vida de un hombre cualquiera, solo. Es la vida de la naturaleza humana ¿de quién? Del Hijo de Dios. De ahí que tiene un valor infinito. ¿Está claro? La sangre de Jesús, la sangre del cuerpo humano de Jesús es como la nuestra, con todos los elementos, y tenía los mismos litros de sangre que tenemos nosotros. Pero el valor de la vida del que muere en la cruz es infinita. Porque quien muere en la cruz, Dios no muere, ¿verdad que no muere? A ver, no. Pero quien moría en la cruz era Dios o no. Pero ese hombre nunca está separado de la deidad. Por tanto, quien entrega su vida en la cruz es el Hijo de Dios. Quien agoniza en Getsemaní no es un hombre, simplemente. Es Dios manifestado en carne, ¿está claro? Por medio de una naturaleza, de la naturaleza humana de Jesús de Nazaret. ¿Lo entendemos claro o no? Claro, es un problema, es que la cristología es un problema, pero hay que ir asimilándolo porque es que si no tenemos... Y no estamos en cristología, fíjate que estamos solamente tocando el cuerpo de Jesús, la humanidad de Jesús. Ahora, ¿para qué vino Jesús? Para destruir las obras del diablo. Tenía que enfrentarse con el diablo en el plano de la humanidad, porque las obras del diablo en relación con los hombres comienzan cuando un hombre, cabeza federal de la raza humana, cae ante la insinuación de Satanás, y es otro hombre el que restaura de nuevo todo el orden que Dios había desarrollado en el principio bajo el control de Dios mismo. Ahora, Cristo vino al mundo también para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, lo dice la carta a los Hebreos. No puede ser sacerdote delante de Dios quien no sea un hombre. Otra necesidad de la humanidad. Cristo se hizo hombre para ser cabeza de todas las cosas y ser la cabeza de la Iglesia. De manera que tenemos un hombre glorificado que es cabeza de un cuerpo de hombres salvos por gracia que forman la Iglesia de Jesucristo. ¿Os dais cuenta, queridos hermanos, que la Biblia tiene bastante complejidad o no? Es muy complejo, ¿eh? De ahí que el apóstol Pablo diga que el alimento, las migajitas, el pan suave es para los niños, pero los hombres maduros tienen que comer vianda
sólida. No nos quedemos en la superficie, por favor, porque en la medida en que no profundizamos en estas cosas, perdemos también nuestra capacidad de desarrollo espiritual. Y si no desarrollamos, seremos toda la vida, ¿qué? Niños. Y ayer os decía algo muy serio. Yo quería, a medida que vamos con este estudio, enfatizar estas cosas. Un niño crea siempre problemas donde está. ¿Por qué? Porque es un niño. Ahora, muchos de los líderes de la obra de Dios hoy en día no han pasado de ser niños. Y desean ocupar los primeros lugares, no digo en las sinagogas porque no están, pero los primeros lugares, y se convierten en pequeños diotrefillos. ¿Por qué? Porque son niños. De manera que, por favor, avancemos en el estudio de la Biblia, no solo así por encima, sino en profundidad. Bueno, voy a concluir esta primera parte. Voy a concluir esta primera parte con Romanos 8:3. Aquí está el texto que yo mencionaba, esto ayer. Romanos capítulo 8, versículo 3. A ver, vamos a abrir ese versículo. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Se dice aquí con toda claridad que Jesucristo era semejante. Ahora, a la vista de todo lo que hemos repasado antes, todos estáis ya en condiciones de responder a esa dificilísima pregunta que mencionábamos ayer, ¿o no? Jesús, vamos a una trayectoria lógica. ¿Jesús era un hombre? Sí. ¿Tiene cuerpo humano? Sí. ¿Alma humana? Sí. ¿Espíritu humano? Sí. Luego, queridos hermanos, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre Jesús y los demás hombres? Primera, hay una diferencia sustancial y única. Su naturaleza humana, y sólo la suya, desde el mismo instante de la concepción, estuvo vinculada y sustentada en la persona divina del Hijo de Dios. ¿Lo tenemos claro eso o no? Se produce la concepción. Dice que el Espíritu Santo vino y comenzó el proceso de concepción de la naturaleza humana de Jesús. ¿En dónde? En el seno de María. Desde el instante mismísimo en que ese proceso comienza, la segunda persona de la deidad se hace presente en el seno de María para sustentar en comunión, identidad, esa naturaleza humana de Jesús. ¿Está claro o no? Por eso ahora venimos a descubrir algo que es muy sencillo y que tiene que ver con aquella pregunta que yo hice al principio: ¿por qué Jesús no tuvo padre humano? A ver, dadme dos razones, por favor. ¿Por qué no tuvo Jesús padre humano? Vamos. Es antinatural. Bueno, pero yo creo que es antinatural que haya sido concebido solo de mujer. Lo natural sería que fuese concebido de mujer y de hombre, porque esto es lo natural, eso fue la gran excepción. Bueno, ¿la transmisión de naturaleza pecaminosa se recibe solo del padre o de la madre? Porque en el Salmo 51, ¿qué dice? En pecado fui formado y en maldad me concibió, ¿quién? Mi madre. ¿Y cuál es el problema? En el sentido de hombre, porque la naturaleza humana surge de la relación entre un hombre y una mujer, ¿o no? Bueno, hay dos razones, una teológica y otra necesaria. La razón teológica es que Jesucristo es el unigénito del Padre. Luego, no puede tener otro Padre en relación vinculante y directa más que el Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, ¿nosotros somos hijos del Padre Celestial? Sí. ¿Como Jesús? No. Nosotros somos adoptados en la familia de Dios por Cristo, pero Él es eternamente hijo del Padre Celestial.
Segunda cuestión, aquel problema que antes mencionaba de la herencia de Jeconías. Ahora, por ahí hay una teología que yo no sé de dónde salió, que dice que si hubiese habido relación entre María y José, el pecado se lo hubiera comunicado a Jesús. No podía Jesús tener pecado en modo alguno por una razón esencial, y con esto sí que concluimos esta primera parte. Hay una cosa que se llama sujeto de atribución. Lo vamos a entender muy fácilmente. El sujeto de atribución es el elemento responsable de la acción, de las acciones de la persona. Ayer o anteayer decía que un hombre, una persona que no tiene capacidad, porque es mermado psíquicamente, no puede comprometerse porque no tiene personalidad jurídica. Luego la personalidad, que es la expresión de las acciones de la persona, es la responsable de todo cuanto la persona haga. ¿Está claro o no? Si alguien no entiende este rollo, dígamelo. Ahora, ya tenemos una responsabilidad. Ahora tenemos una persona humana, que es Jesús hombre, ¿verdad? Está vinculado estrechamente, íntimamente a la deidad. ¿Por qué? Porque Jesús es la naturaleza humana del Hijo de Dios, segunda persona de la deidad. El sujeto de responsabilidad de las acciones no es la naturaleza, sino la persona. ¿Me estáis siguiendo? Todo cuanto Jesús hizo como hombre, el responsable de esas acciones, ¿quién es? El Hijo de Dios, ¿o no? ¿Sí? Naturalmente. Entonces, si Jesús como hombre hubiera podido pecar o hubiese podido recibir el pecado en transmisión por nacimiento, quiere decir que Dios podría pecar. ¿Está claro? Jesús es absolutamente impecable porque es imposible que Dios peque. De manera que esta es una de las grandes distinciones, que también la segunda gran distinción que tiene que ver con los hombres en relación con Jesús. Por eso dice Pablo, vino en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. Nosotros somos hombres en carne de pecado porque no podemos dejar de... Sabéis que hay tres órdenes en cuanto al pecado en relación con el hombre. Primero, poder pecar o no pecar. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso antes de la caída, ¿verdad? Adán pudo pecar, pudo no pecar. Segundo, no poder dejar de pecar. ¿Cuándo? Después de la caída en adelante. Ahora, en relación con Jesús, no podía pecar. ¿Notáis la gran diferencia? Nosotros, por el poder del Espíritu, hoy tenemos los recursos necesarios para vivir en santidad. Lamentablemente caemos porque el Espíritu no controla en plenitud la vida del creyente. Cuando hablamos de controlar en plenitud la vida del creyente, significa que el Espíritu Santo actúa produciendo lo que Pablo dice, el querer y el hacer. No estamos hablando de historias, de manifestaciones raras del Espíritu Santo controlando al creyente en actos de locura colectiva. ¿Está claro lo que quiero decir? De gritos histéricos y de cosas por el estilo. Eso no es producto de la acción divina, porque el Espíritu produce, entre otras cosas, amor, gozo, bueno, y eso significa tranquilidad. Luego, todo cuanto salga de la tranquilidad, inteligentemente asumida, no procede del Espíritu de Dios. Bueno, Jesús es, por tanto, un hombre irrepetible como hombre. Hemos descubierto la grandeza de la persona de Jesús. ¿Sí? ¿Sabéis cuál es la consecuencia? ¿Cómo puedo llevar yo la vida cristiana? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Dios no pide imposibles. Dice, mira a ese hombre, míralo, y sigue el camino de ese hombre. ¿Está claro? Si alguien me dijese a mí, mira, tienes que seguir a Dios,
en el sentido supremo de Dios, diría, bueno, aunque me lo pidan, no puedo, porque Él es Dios, Mira a Jesús. Como Jesús actuó en la grandeza de su humanidad, así tienes que actuar tú. Esta es la lección importante de esta primera parte. Muy bien, gracias.